y en el ilion hay muchas células caliciformes. De las vellosidades, recordemos que están rodeadas por ese epitelio que acabamos de mencionar y en toda la mitad tenemos la lámina propia. Podemos encontrar vellosidades en diferentes cortes, pueden estar en corte transversal, en corte oblicuo y a veces nos quedan en corte longitudinal como acá. Hacia abajo, observen ustedes que esto también hace parte de la mucosa, vamos a encontrar las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Esas glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn pueden quedar en corte longitudinal, como estas que vemos acá, o en corte transversal, como las que tenemos hacia la derecha. Y entonces tendríamos la muscular de la mucosa por acá. Se encontraría en esta zona. Recuerden que aquí no hay glándulas en la submucosa. Esa es una diferencia muy importante que hay con el duodeno. Todo esto que ustedes ven aquí es uno de los pliegues intestinales, un pliegue de Kerkin. Todo este. Observen ustedes que se levanta la submucosa y aquí tenemos la mucosa. Esta línea que ustedes ven delgadita es la muscular de la mucosa. Entonces la idea es que todo esto corresponde a la mucosa, tanto la vellosidad como la cripta de Lieberkühn, la lámina propia que está alrededor y la muscular de la mucosa que viene por acá. Observen que aquí hay otro más grande. Eso es típico del yeyuno. Los pliegues de Kerkin en el yeyuno son muy grandes. Y las vellosidades son altas. Son vellosidades digitiformes. En la submucosa observen la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay. Recordemos que aquí encontraríamos el plexo submucoso. Y nos quedó la muscular propia. Aquí estaríamos hablando de la circular interna de la muscular propia. Y en el intestino delgado todo tiene músculo liso. Coloración de PAS, PAS, ácido periódico de Schiff. Lo que se busca es resaltar las células caliciformes, que son las que vemos de color rojo. El PAS resalta el mucinógeno. Y miren ustedes que también nos quedan súper bien las vellosidades. Las microvellosidades, perdón. Las microvellosidades están resaltadas también con la coloración de PAS. Aquí se ven perfectas. El resto de las células son células absorbentes o enterocitos, que son estas cilíndricas. Entre más arriba estemos, mayor cantidad de células absorbentes, es decir, en el duodeno hay muchas células absorbentes, muchos enterocitos. Y a medida que vamos descendiendo, entonces va cambiando la proporción y aumenta la cantidad de células caliciformes. En toda la mitad, la lámina propia. Es esta que vemos acá. Y miren que por aquí nos quedó parte del músculo de Bruch. Este músculo proviene de la muscular de la mucosa. Es un músculo que puede ir por toda la mitad de la vellosidad y cuando se contrae lo que hace es disminuir la altura de esa vellosidad intestinal. Aquí, además de que estamos viendo las células caliciformes, que son estas de color rojo, observen ustedes que por aquí hay unas células que están en el fondo de la cripta de la glándula intestinal que tienen unos gránulos en el citoplasma. Estas células que estamos viendo acá son las células de Panet. Las células de Panet son unas células especiales que hay en el intestino delgado encargadas de producir grandes cantidades de sustancias antimicrobianas. Entonces, allí vamos a ver la producción de lisozima, lactoferrina, péptidos antimicrobianos van a ser producidos en grandes cantidades por estas células de Panet que se encuentran usualmente hacia el fondo de la cripta de Lieberkühn. Las otras células que podemos ver allí son las células SNET.
son muy pocas. Recuerden ustedes que las células SNET usualmente están en un porcentaje muy pequeño, productoras de hormonas que actúan de manera autocrina o paracrina. Aquí también podremos tener células regenerativas dentro de este epitelio. Es un epitelio que se está recambiando de manera constante. Entonces, hemos mencionado células absorbentes, que son los mismos enterocitos, células caliciformes, células regenerativas, que pueden estar en esa unión entre la vellosidad y la cripta del Lieberkühn. Tenemos las células de Panet, que son productoras de sustancias antimicrobianas, y las células SNET. Fundamentalmente es eso. Por aquí nos quedó también un poco del músculo de Bruch dentro de la vellosidad, y con esta coloración recuerden que la sangre, los eritrocitos quedan de color amarillo, son estos que vemos por acá. Las microvellosidades también se resaltan con la coloración de Paz. Esta sí es hematoxilina de eosina normalita. Estamos viendo dos vellosidades, una acá abajo y la otra acá, en la parte de arriba. Esta lámina nos permite observar el vaso quilífero. El quilífero es un vaso linfático que va por toda la mitad de la vellosidad. Es muy importante porque a través de este vaso linfático se transportan los kilomicrones. Los kilomicrones entonces viajan a través de la linfa, luego pasan a la sangre y luego sí harán el recorrido para llegar al hígado. De esa manera, pues no se sobrecarga el hígado con todo lo que se absorbe en el intestino. Es decir, el resto de los alimentos se absorben, pasan a la sangre y van a ir a través de la vena porta hacia el hígado. Los kilomicrones pasan al quilífero y de allí pues van a hacer un recorrido un poco más largo. Eso hace que se demoren en llegar al hígado. Alrededor tenemos entonces, alrededor de ese quilífero, el resto de los componentes de la lámina propia. El epitelio siempre va a rodear toda la vellosidad. Recordemos que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Y dependiendo de dónde nos ubiquemos, entonces la proporción de células caliciformes cambia. Hay menos cantidad de células caliciformes en el duodeno, es intermedia en el yeyuno y es muy abundante en el ilion. Aquí nuevamente podemos ver entonces las células caliciformes que se caracterizan por tener el citoplasma blanco cuando se tiñen con hematoxilina de eosina. Las células absorbentes en este caso son la mayoría, los enterocitos, las microvellosidades, y recuerden que las vellosidades pueden quedar en diferentes cortes. En este caso las tenemos como en un corte oblicuo. Tenemos todo el epitelio alrededor y la lámina propia en el centro. En esta imagen, si miráramos hacia la izquierda, podríamos ver las vellosidades intestinales. En el centro tenemos las criptas de Lieberkühn que quedaron en corte transversal. Y a la derecha tenemos la muscular de la mucosa. En medio de las criptas, la lámina propia, y observen ustedes que está llena de células del sistema inmunológico, está llena de linfocitos. Aquí seguramente también encontraremos macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, en toda esta lámina propia. Observando las criptas en corte transversal, entonces hay unas que están llenas de células caliciformes, pero miren que por aquí hay otras que tienen unas células rosadas. ¿Cuáles serán estas células que hay dentro de la cripta de Lieberkühn? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué células encontramos en la cripta de Lieberkühn? Además de caliciformes. Podría ser una célula de Panet.
Sí, señorita. Aquí tenemos un grupito de células de Panet. Observen que gran parte de la cripta se ve con células caliciformes, pero aquí tenemos de Panet. Esta, por ejemplo, quedó toda con células de Panet. Por eso es que vemos el citoplasma así bien rosadito. Recordemos que ellas producen lisosimas, lactoferrina, péptidos antimicrobianos. Aquí estamos viendo a mayor aumento un pliegue de Kerkin. Entonces, sabemos que es un pliegue porque aquí se ve el tallo. El tallo de los pliegues, recuerden ustedes que es la submucosa. Esto que está aquí metido como en forma de T es la submucosa del intestino. Y si miramos hacia abajo, si miramos hacia arriba, observamos la mucosa. Es decir, la muscular de la mucosa, aquí nos quedó un poco, estaría aquí en el borde. Esta sería muscular de la mucosa, aquí al otro lado muscular de la mucosa. Las criptas de Lieberkühn son estas que vemos acá y observen ustedes la vellosidad. Aquí se ve perfecto la transición. La parte de arriba es la vellosidad intestinal, la parte de abajo es la cripta de Lieberkühn. La vellosidad va hacia arriba, la cripta de Lieberkühn va hacia abajo. Pueden quedar en corte transversal o en corte longitudinal. Y en medio de la lámina propia, entonces, tenemos gran cantidad de células del sistema inmunológico. Entre más bajamos, mayor cantidad de tejido linfático difuso. Es decir, hay mucho más tejido linfático difuso en el ilion. Aquí tenemos las capas musculares, entonces podríamos decir que la de abajo es la circular interna y la de afuera es la longitudinal externa, la de arriba. ¿Qué nombre le damos a esta estructura que está en medio de las capas de músculo? ¿Sería parte del plexo mientérico? Sí, señor, exactamente. Plexo mientérico. Recuerden que se ve mucho más claro porque las fibras nerviosas cuando se hace la preparación de la lámina no se tiñen. Entonces, por eso es que usualmente lo vemos mucho más blanco. Esto hace parte del plexo mientérico que lo tenemos aquí a menor aumento. Todo el yeyuno está cubierto por serosa, al igual que el ilion. Si ustedes los observan en el anfiteatro, son estructuras que externamente son lisas y brillantes, porque tienen peritoneo visceral. El peritoneo visceral al microscopio es epitelio plano simple y tejido conectivo subseroso. Es lo que estamos viendo acá. A eso es a lo que nosotros denominamos serosa. Pregunta, Miguel Ángel. Sí, profe, es que no me quedó claro. O sea, ¿hay una diferencia entre peritoneo visceral y serosa? No, anatómicamente se habla de peritoneo visceral, histológicamente decimos serosa. Vale, profe, listo. Aquí lo tenemos a mayor aumento, entonces observen ustedes que arriba nos quedó el músculo liso en corte longitudinal, abajo el músculo liso está en corte transversal. Las estructuras que se ven más rosaditas son los somas neuronales y lo que queda así blanco en medio son las fibras nerviosas. Plexo mientérico, hace parte del sistema nervioso entérico. ¿Preguntas de Yeyuno? Recuerden que el duodeno tiene glándulas en la submucosa. El yeyuno, ¿por qué dijimos que se caracterizaba? No tiene glándulas en la submucosa y empiezan a aparecer las células caliciformes, o sea, son más frecuentes, células Son más caliciformes. abundantes, sí señor. Mayor tamaño de los pliegues de Kerkin y las vellosidades son largas, digitiformes. ¿Por qué se caracteriza el ilion? ¿Qué hay en el ilion?
que recibe un nombre particular. Las placas de Peyer. Sí, señor, exactamente, placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Bueno, aquí no se ven. No voy a Son adelantar. folículos linfáticos, ¿no? Sí, señor, exactamente. Aquí se ven. Lo vemos especialmente en el ilium terminal, o sea, cuando ya va llegando al ciego, está lleno, lleno de folículos linfáticos, que son estos que vemos acá, y a esto es a lo que se le denominan placas de Pecher. Son únicas y exclusivas del ilium. Es decir, solamente allí, porque hay gran cantidad, incluso a veces cuando uno abre el ilium en anatomía, uno ve la mucosa como empedrada, y es por esa gran cantidad de folículos linfáticos, por eso es que se le da ese nombre particular. Pero bueno, me voy a devolver para que miremos las otras imágenes. Entonces, características del ilion. Las vellosidades son mucho más bajitas, son vellosidades pequeñitas en comparación con el yeyuno. Miren ustedes la gran cantidad de células caliciformes. Comparen esta imagen con las que veíamos de yeyuno. Esto está lleno, lleno de células caliciformes. Estas vellosidades. La lámina propia, llena de tejido linfático difuso. Por eso es que a veces se ve casi que morada. Porque hay muchos, muchos linfocitos allí. Las criptas de Lieberkühn igual las tenemos en la parte inferior. Glándulas intestinales. La muscular de la mucosa. Recordemos que de ahí para arriba eso es mucosa intestinal. Incluye el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Y en la parte inferior nos quedó la submucosa. ¿Qué tipo de tejido conectivo tiene la submucosa? Tejido conectivo denso irregular. Denso irregular, sí señor. Recordemos que la lámina propia es laxo y en la submucosa el tejido conectivo es denso irregular. Tejido conectivo denso irregular con vasos sanguíneos y allí podemos encontrar el plexo submucoso. Vellosidades a mayor aumento, entonces observen ustedes la gran cantidad de células caliciformes. Nos quedan poquitas células absorbentes, poquitos enterocitos. La lámina propia llena de células del sistema inmunológico. Entonces podemos encontrar macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos. Hay gran cantidad de tejido linfático difuso. Las criptas de Lieberkühn son similares a las que hemos visto antes. Por aquí incluso si le ponen fe y cariño se alcanzan a ver células de Panet en esta cripta de Lieberkühn. Usualmente esas células de Panet se encuentran hacia la parte inferior. Allí recordemos que también podemos encontrar células SNET. Las regenerativas usualmente están por aquí, como entre la transición entre la vellosidad y la cripta. La lámina propia nuevamente llena de tejido linfático difuso, la muscular de la mucosa y debajo la submucosa. ¿Cuál es la ubicación de estos folículos linfáticos, de esas placas de Peyer? ¿En qué capa se encuentran? Estarían en la submucosa, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Y miren ustedes que la muscular de la mucosa a veces se pierde, a veces queda discontinua, porque algunos de estos folículos linfáticos se meten hacia la mucosa, perforan la muscular de la mucosa y se meten hacia la mucosa. Entonces, aquí ustedes pueden ver, dime Miguel Ángel. Sí, profe, esas glándulas que se ven ahí en la lámina propia son las criptas de Lieberkühn, ¿cierto? Sí, señor, Listo. exactamente.
Aquí las tenemos en corte longitudinal, las tenemos en corte transversal. Las vellosidades intestinales son mucho más bajas comparándolas con el yeyuno. Y por aquí nos quedó un poco del tejido conectivo de la submucosa. Observen ustedes la capa circular, circular interna de la muscular propia, es esta que tenemos acá. A menor aumento, pero miren ustedes que lo vemos, esto que se ve de color más claro que es. Plexo mientérico. Sí, señor, el plexo mientérico. La capa longitudinal externa de la muscular propia y por aquí nos quedó la serosa. Les decía a sus compañeros del grupo de ayer que aquí pareciera que hubiera quedado un pedacito del mesenterio de Lilian, porque vemos un vaso bastante grande y hay bastante tejido conectivo. La serosa usualmente es delgadita, o sea, solo se ve como el epitelio plano simple, que es el peritoneo, y un poquito de tejido conectivo subseroso. Pero miren que aquí quedó bastante. Entonces, es posible que haya quedado parte del mesenterio. No se les olvide que el intestino no es nada sin mesenterio. El mesenterio es súper importante porque a través del mesenterio entran las arterias, entran los nervios, salen las venas, entran y salen linfáticos. Incluso podemos encontrar allí ganglios linfáticos en el mesenterio. Es una estructura muy importante. Aquí le tenemos a mayor aumento, entonces observen ustedes las vellosidades intestinales muy pequeñitas, con gran cantidad de células caliciformes. La lámina propia es prácticamente morada por la gran cantidad de tejido linfático difuso. Vemos las criptas de Lieberkühn tanto en corte longitudinal como en corte transversal. La muscular de la mucosa es discontinua. Observen ustedes que por aquí se le infiltran esas células del tejido linfático difuso y observamos entonces los folículos linfáticos que conforman las placas de Peyer. Estos folículos linfáticos, bueno, en realidad todos poseen linfocitos B en el centro, linfocitos T periféricos. Esa es la disposición de las células dentro de los folículos linfáticos. Repito, tenemos linfocitos B en el centro, linfocitos T periféricos. Obviamente no son las únicas células que hay acá. También podemos encontrar macrófagos, podemos encontrar células dendríticas, pero hablando de linfocitos, B en el centro, T periféricos. Por aquí nos quedó un poquito del tejido conectivo de la submucosa y algo de la capa muscular propia en la parte inferior izquierda. Y miren esta belleza que prácticamente creo que no lo habíamos visto. ¿Qué nombre le vamos a dar a esto que tenemos aquí en la submucosa? Por aquí también quedó una ahí como escapada. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Plexo Mugrosito, submucoso? plexo submucoso, sí señor. Este es el plexo submucoso. Pregunta Miguel Ángel. Sí, profe, este tejido linfático difuso que está en la lámina propia de Lilian, ¿en el yeyuno no está o hay muy poco? Es más poca, sí Ok, señor. También la podemos ver en el duodeno y en el estómago incluso. En la lámina propia del estómago hay tejido linfático difuso, lo que pasa es que en condiciones normales es poco. Si la persona tiene infección por el Helicobacter pylori en el estómago, por ejemplo, pues va a haber mucha mayor cantidad de tejido linfático difuso. Incluso se pueden formar folículos linfáticos cuando la persona tiene infección por Helicobacter pylori. Miren esta belleza, una neurona posando para nosotros.
Esta hace parte del plexo mientérico. Aquí tenemos músculo, así esté difuminado, pero bueno, músculo a ambos lados y en toda la mitad del plexo mientérico, con un gran soma neuronal. Este también es ilion, entonces miren las vellosidades bajitas. Recuerden que pueden quedar en diferentes cortes, no se vayan a confundir con eso. No siempre quedan en corte longitudinal, hay unas que quedan en corte transversal, oblicuo. Las criptas de Lieberkühn también pueden quedar en diferentes cortes. Podemos verlas en corte transversal o en corte longitudinal. La muscular de la mucosa, la submucosa aquí va subiendo para formar uno de esos pliegues de Kerkin. Miren la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay en la submucosa. Y por acá nos quedó un agregado linfático. Está casi que formando un folículo linfático, pero miren que este está dentro de la lámina propia. Hay una gran cantidad de células del sistema inmunológico que están reunidas aquí. Bueno, preguntas de intestino delgado. No se les olvide, duodeno, caracterizado por las glándulas en la submucosa, glándulas duodenales. Además, el duodeno es el único que tiene la ampolla hepatopancreática, donde desembocan el colédoco y el conducto pancreático principal. El yeyuno se caracteriza por ser muy largo, anatómicamente hablando. Tiene unos pliegues de Kerkin grandes, vellosidades largas. El ilion, vellosidades cortas, gran cantidad de tejido linfático difuso, las placas de Peyer, que son los folículos linfáticos. Y bueno, tanto yeyuno como ilion están totalmente cubiertos por serosa. El colon todo es igualito a esto que vemos acá. Cuando digo todo es porque hablamos de 1,5 metros, ¿no? De intestino grueso, más o menos 1,5 metros, incluyendo ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, y el recto en parte también se ve así. Pilas, en el colon no hay vellosidades. No hay vellosidades en el colon. Esa es la manera en la que diferenciamos el intestino delgado del intestino grueso. El grueso no tiene vellosidades. Sí tiene criptas de Lieberkühn. Sí tiene criptas de Lieberkühn, no hay vellosidades. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Tiene gran cantidad de células caliciformes. Aquí son mucho más abundantes que en el ilion. La lámina propia, observen ustedes que también está llena de tejido linfático difuso. Por acá nos quedó la muscular de la mucosa y en la parte inferior observamos la submucosa con gran cantidad de vasos sanguíneos, incluso hay tejido adiposo. Y miren que estos vasos son bien grandes. Cuando una persona tiene cáncer de colon y esas células tumorales logran atravesar la muscular de la mucosa, pues ahí ya están de una vez en contacto con vasos sanguíneos grandes y están en contacto con linfáticos, que usualmente es por donde hacen las metástasis. Solamente es atravesar muscular de la mucosa y listo. Aquí nos quedaron las criptas de Lieberkühn del colon en corte transversal. Observen ustedes que prácticamente todas las células son caliciformes. Hay muy poquitas absorbentes en el colon, en proporción. La lámina propia llena de tejido linfático difuso. Estos son criptas de Lieberkühn en corte transversal. Nuevamente la coloración de Paz, que nos sirve ¿para qué? Destacar las caliciformes.
Sí, aunque no solamente se aplica para esto, ¿no? La coloración de paz es muy buena para pintar los... ahora se me fue el nombre. Bueno, las moléculas que tienen carbohidratos. El mucinógeno tiene carbohidratos, por eso es que se pinta con esta coloración. El mucinógeno, que es el que producen las células caliciformes, al mezclarse con el agua se convierte en mucina. Entonces aquí tenemos la cripta de Liverpool en corte longitudinal, estas que vemos acá, por aquí nos quedó una en corte transversal. Se resalta, miren que por aquí se está tratando de formar un folículo linfático que usualmente se encuentran en la submucosa, pero que pueden invadir la mucosa. Este que tenemos a la derecha está en la submucosa, está por debajo de la muscular de la mucosa. Nuevamente resaltamos las caliciformes. Miren que aunque son muchas, no son todas. Hay algunas células que nos quedan por acá, que pueden ser células absorbentes, células regenerativas o células SNET. En el colon son muy poquitas las células SNET, súper poquitas. La lámina propia se ve muy bien, muscular de la mucosa, y debajo tenemos entonces la submucosa. ¿Preguntas de colon? Profe, ¿este tejido linfático difuso de la lámina propia aquí, pues todavía está o...? En el colon sí, Ok, mucho, mucho, mucho. Ayer una de tus compañeras preguntaba por la flora bacteriana normal. Entonces le decíamos que nosotros tenemos aquí bacterias que viven con nosotros, que se encuentran en la superficie del epitelio. La idea es que estas bacterias se quedan ahí, ellas no van a invadir. Y al quedarse aquí, compiten con las demás, es decir, las que llegan a través de los alimentos no pueden pegarse al epitelio porque existe esa flora bacteriana normal. Y bueno, parte de controlar todas esas bacterias es precisamente gracias a el tejido linfático difuso. Hay mayor cantidad de tejido linfático difuso y mayor cantidad de flora bacteriana a medida que descendemos. Es decir, en el colon hay mucho. Ah, bueno, y el doc dice por aquí que alcanza a verse algo del plexo submucoso. Créannos que ahí esas celulitas que se ven son somas neuronales. Sí, sí, ahí están. Pues nosotros las vemos, pero no sé qué tanto las vean ellos. No, real, real, pero para que ellos más o menos pues se ubiquen, ¿cierto? Que es la submucosa, esa muscular, la mucosa es gruesita. El apéndice secal lo van a encontrar también como apéndice vermiforme, porque parece un gusano. Es una estructura tubular. El diámetro es más o menos de 1 centímetro y por eso es que cuando ustedes lo miran en las láminas, pues se puede ver todo, porque es muy pequeñito. Usualmente se hace el corte transversal y pues queda todo el corte incluido dentro de una misma lámina. ¿Con qué estructura del colon se encuentra unido el apéndice cecal? ciego. Con el ciego, sí señor. Y si ustedes miran el ciego tiene una luz gigante. Allí hay un espacio muy, muy grande en el ciego. Y el apéndice es pequeñito. Miren la luz. Aquí es donde se encontraría la materia fecal. La idea es que los microorganismos que hayan en esa materia fecal pues van a entrar en contacto con todo este tejido linfático que hay en el apéndice cecal. Aquí sí que hay muchísimo tejido linfático difuso, pero además de eso observen esto. ¿Qué nombre le damos a esto?
Nódulos linfáticos. Sí, señorita. Nódulos linfáticos. Hay muchísimos. Es típico en el apéndice cecal la gran cantidad de nódulos linfáticos y se encuentran en la lámina propia. Están allí metidos dentro de la lámina propia. En el epitelio, si ustedes lo miran, pues es bastante similar al del colon. Tenemos también criptas de Lieberkühn. Hay gran cantidad de células caliciformes. Aquí de pronto la particularidad sería la presencia de las células M, que son células que hacen parte del sistema inmunológico. Son células que capturan los antígenos que hay en la luz para llevarlos hacia el tejido linfático. Y hay gran cantidad de células SNET. Yo les decía que en el colon hay poquitas, en el apéndice cecal hay muchas. Y ustedes van a ver en patología que los tumores, la mayoría de los tumores que se originan en el apéndice cecal son precisamente de esas células SNET. Porque hay muchas. Es difícil a veces ver la muscular de la mucosa. A veces se ve, pero hay otras ocasiones en las que no. Porque observen ustedes que hay mucho tejido linfático, entonces está ahí entre la submucosa y la mucosa, y por eso a veces es difícil hacer esa distinción. De todas maneras, por aquí nos quedó un poquito de tejido conectivo de la submucosa, la muscular propia, que es igualita a la de todo el intestino, circular interna, longitudinal externa, y toda corresponde a músculo liso. Observen, aquí se ve todo el corte del apéndice cecal, está en corte transversal. Entonces, en la luz es donde se encuentra la materia fecal, las criptas de Lieberkühn, el epitelio es similar al del colon, con presencia de células M y mayor cantidad de células SNET. Gran cantidad de folículos linfáticos en la lámina propia, pero también se pueden ir un poco hacia la submucosa. La capa muscular propia, todo el apéndice cecal está cubierto por serosa, todo. En algunos casos incluso se puede ver el mesoapéndice, que es el mesenterio, porque pues es una estructura bastante pequeña, entonces a veces uno ve por aquí el mesoapéndice, en uno de los extremos. Observen ustedes esta. Yo pensaría que es una lámina ya de una apendicitis, pero pues es buena para mostrar esa gran cantidad de tejido linfático difuso que hay, no solamente en la mucosa, sino que se extiende hacia la submucosa y puede estar incluso cerca a la muscular propia. Por aquí sí nos quedó la muscular de la mucosa. Les decía que a veces no se puede definir muy bien. Y observen las criptas de Lieberkühn en diferentes cortes. ¿Cuál es la ubicación anatómica del apéndice cecal? Fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha, muy bien. Incluso ese es el término semiológico para hablar del apéndice cecal, ubicada en la fosa ilíaca derecha. Bueno, ¿el recto tiene serosa o adventicia? Teniendo en cuenta que se encuentra en la pelvis. Adventicia. Sí, señora, adventicia. Aunque si somos estrictos, la parte superior tiene un poquito de serosa. Un poquito, pero la mayoría es adventicia, porque está en la pelvis. Vamos a ver la transición rectoanal, que es esto que tenemos acá. Entonces, si ustedes miran arriba, tenemos el recto y abajo esto ya es ano. Se da la transición de epitelio. A esa transición de epitelio se le denomina línea pectínea. Línea pectínea. Entonces, si observamos hacia arriba, en el recto, pues tenemos un epitelio muy similar al del colon. La cuestión es que a medida que se va acercando a la línea pectínea, se va volviendo cúbico.
ya no es cilíndrico, sino que se va volviendo cúbico simple. Y de ese cúbico simple entonces pasa a epitelio plano estratificado húmedo, que ya es el del ano. Miren la gran cantidad de tejido linfático difuso. Y la idea es que hasta aquí, hasta esa línea pectínea, es hasta donde llega la muscular de la mucosa. De ahí para abajo empezamos a ver un engrosamiento del músculo. ¿Qué tipo de músculo tenemos aquí en la parte inferior? Esquelético, estriado. Esquelético. Sí, muy bien. Músculo estriado esquelético. ¿Qué nombre anatómico le vamos a dar a esto? Teniendo en cuenta que estamos en el ano. El profundo del pene. Es el esfínter, este es el esfínter anal. Entonces, observen ustedes que hay una mezcla. Aquí arriba tenemos el músculo liso que trae el recto, pero también empezamos a ver músculo estriado esquelético. Esto pues ya hace parte del piso de la pelvis. Y estamos hablando del esfínter anal, que es músculo estriado esquelético y por lo tanto es voluntario. Aquí tenemos otra imagen, entonces a la izquierda del recto, a la derecha del ano. Observen ustedes, aquí se desprendió un poco la línea pectínea, que es donde se da la transición. De todas maneras, aquí hay gran cantidad de tejido linfático difuso en la lámina propia, incluso por aquí alcanzó a quedar un folículo linfático. Y miren ustedes las venas que hay en esta zona. Tal vez se ve mejor. Bueno, lo del seno anorrectal, pero es que pues eso es más anatómico, para que hagan ahí de una vez la correlación. El seno anorrectal. Y hablando de las venas que hay en esta zona, miren esta grandota. Si le dan una miradita a Néter, allí les dibujan muy bien el plexo hemorroidal interno, plexo hemorroidal externo. Cuando hablamos de plexo hemorroidal estamos hablando de venas. Y son venas que se encuentran por debajo y por encima de la línea pectínea. Cuando estas venas se dilatan, cuando se vuelven venas varicosas, que es lo mismo que ocurre en las piernas, entonces ellas pueden protruir hacia la luz. Y cuando la persona va a defecar, cuando la materia fecal pasa por aquí, entonces puede romper el epitelio, puede romper la vena, y por eso es que estas personas pueden tener rectorragia. Plexo hemorroidal interno y externo. Denle una miradita a Néter. ¿Preguntas de intestino? Profe, yo tengo una duda. ¿Las criptas de Lieberkühn todavía están en el recto? Sí, míralas. Ok. Entonces, ¿qué? Estoy hablando muy rápido ahora. No sé, No, Doc, si no, vamos bien. Lo que pasa es que yo estaba usted quiere asustado. complementar, hágale. No, yo me quedé porque estaba preocupado. Chicos, no, lo que No, pasa es que pues, le escribí a la doctora Laurita que nos falta una hora. Pero vamos bien. Lo que sucede es que son cerca de 90 y pico de diapositivas. Entonces nos ha preocupado en todas las clases, pues, cumplir. Entonces yo le escribí a la doctora, por eso fue que dijo, yo le escribí a veces por el interno a ella. Entonces, yo le digo que falta una hora. Pero no, vamos bien, vamos bien. Ahorita ya, entonces empezamos a hablar un poquitico más porque estaba muy preocupado por eso. Pero básicamente ahí, pues, por la parte del sangrado, no lo que Laurita les está diciendo. Por ejemplo, pacientes que cuadros de cirrosis, ¿cierto? Vemos cómo se obstruye el sistema porta y cómo, obviamente, la mesentérica inferior que está llegando a la alienal, también cuando hay esa gran obstrucción de una cirrosis,
se lleva a que el paciente tenga problemas también de sangrados rectales. Sí, aparte de los otros múltiples problemas que puede dar esa patología. Entonces, para recordarles un poquitico en torno a eso. Es eso. Una cosa también clave. Fíjense ustedes que en los sitios en los que hay disrupción, o sea, cambio de epitelio abruptamente, lo ven en el cuello uterino, por ejemplo, lo ven acá, hay procesos en los cuales puede haber metaplasia, ¿cierto? Esos cambios metaplásicos pueden dar fácilmente, se pueden malignizar y dar patologías, dar tumores, dar carcinomas. Entonces, acuérdense que los carcinomas son los tumores del epitelio, para que lo tengan claro. Pasan a la lámina basal, ya se vuelven infiltrantes. Básicamente es eso. Vamos a empezar entonces con hígado. Laurita, ¿alguna pregunta más ahí? Por favor, chicos. Yo les he ido escribiendo cosas, ¿no, Laurita? Pues tú te has dado cuenta, como para que ellos pues tengan ahí el apunte o ampliar lo que tú has ido construyendo con ellos. Pregunta, chicos, hasta ahí. Normalidad que aterra, por lo que veo. No, profe, todo bien, sí. Listo, todo bien, hagamos, ya. Bueno, del colon, porfa, no se les olvide que no hay vellosidades, ¿no? Pilas con eso, no lo vayan a confundir. Diferencia importante entre intestino delgado y grueso. En el delgado hay vellosidades, en el grueso no hay. Profe, ahora que lo pienso, en el colon entonces hay pliegues de Kerkin. Pues sí hay pliegues intestinales. Lo que pasa es que no son tan evidentes y tan abundantes como los vemos en el intestino delgado. No sé si han tenido la oportunidad de verlo en el anfiteatro. Pero no como Kerkin, porque acuérdate que lo No. importante de ellos es que la submucosa, Miguel, acuérdense como lo que vimos en la clase pasada, van hacia arriba las vellosidades, ¿cierto? Van como los deditos, los dedos de nosotros. Los pliegues también, la submucosa coge y se mete y se eleva y aumenta esa superficie. Pero como tal, lo que la doctora Laurita les mostró en la anterior, fíjense que la mucosa del colon es casi igual, ¿cierto? Su epitelio cilíndrico y tiene ahí la abundante cantidad, ella se está devolviendo, la abundante, mire, ahí está, plano, mire, ahí, mírela, Es que es todo esa. parejito, sí. Exacto. De todas maneras sí hay pliegues, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hablar de los pliegues de Kerkin y pues no son tan abundantes ni tan grandes. Lo que pasa es que, Miguel, recuerde, y Laurita, acuerde que ahí lo que hay son unas aculaciones. ¿Se acuerdan, Miguel? ¿Sí recuerda que estoy hablando de las austras? Miguel. Y hay tres cosas que lo caracterizan. Entonces ahí están los apéndices epiploicos, esas herniaciones, esas aculaciones que se están dando con esas cintillas que vienen de tejido fibroso, que son las tenias cólicas. ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces las tenias cólicas llegan y limitan, dan las aculaciones y tienen los apéndices epiploicos, ¿cierto? Tal vez ahí cuando ese tejido fibroso es como si llegara y constriñera y se formaran esas aculaciones en el colon. Pero no estamos hablando de que ese tejido fibroso que está formando esas tenias cólicas tenga que ver con que aumente, porque la vellosidad quiere aumentar el espacio de absorción. Por eso es que no hay las válvulas conniventes, ni los pliegues de Kerkin que le está diciendo la doctora, no lo hay como tal. Sí tiene la gran cantidad de células caliciformes. Entonces ahí ese epitelio, lo que le está mostrando ahí la doctora Laurita es el típico. ¿Sí te queda claro, Miguel Ángel? Miguel. Sí, profe, sí, o sea, como tal no hay como una extensión de la lámina propia, sino que pues todo sigue como el mismo plano, entre comillas. Sí, exacto. Pero acuérdate que cuando hablamos de las válvulas conniventes, de las plicas, todos estos nombres los estoy dando para que cuando los encuentren ustedes lo puedan manejar, ¿cierto? No es la misma mucosa. Acuérdate que es la submucosa que asciende. Entonces va en este sentido, ¿cierto? Va hacia arriba. Entonces es la submucosa quien va ampliando esa superficie. Entonces no es la misma mucosa.
Y el objetivo de las austras es ayudar a darle forma a la materia fecal. Ah. Sí, muy Que ganador. es diferente a la función de los pliegues de Kerkin. Que ellos lo que están es ampliando la superficie de absorción. Acuérdense que tenemos las microvellosidades, las vellosidades, los pliegues, y lo otro son que van hacia abajo, aunque también amplían y los textos lo traen como tal, son las mismas, las glándulas intestinales, las de Leber-Kuhn, que también ayudan a ampliar esa superficie absortiva, aunque el doctor Blanco, eso último, no, esto que estoy diciendo a él no le convence como de gran cosa, porque acuérdense en la anterior clase estuvimos hablando de eso y a él no le convence mucho, pero Sí, al porque final es que dijo que ahí sí. no hay tan enterocitos, pero Pero se meten y al meterse ahorita, ellos también sí, amplían. claro. No es lo mismo tenerlo estirado que tenerlo plegado. Exacto. Es eso. Bueno, creo que Miguel ya había dicho que sí, entonces que le quedó claro. Listo. Sí, profe, sí está claro, tranquilo. No, Miguel, lo que pasa es que como se dio toda una serie de cosas ahí, pero bacano. Terminamos hablando de todo como los locos. Bueno, ¿cuánto pesa el hígado de un adulto normal? Pregunto esto porque si ustedes miran el libro dice, es la glándula más grande del cuerpo humano. Y sí, real. Si uno lo compara con todas las glándulas, es la más grande. Dice que más o menos 1.5 kilogramos. Sí, señorita. Imagínense ustedes 1,5 kilos de hígado. Es súper grande. ¿Cómo lo dividimos anatómicamente? Lo dividimos en 4 lóbulos. ¿4? Sí, son 4 lóbulos. Izquierdo, derecho, cuadrado y caudado. Uy, Ah, genial. Bueno, yo inicialmente empezaba con lóbulo derecho, izquierdo y después sí el resto, pero bueno. No, pero está bien Y- lo que dijo Miguel. Sí, claro. Está súper. Está volando. Es que el Y, muchacho Virgen Santísimo, él vuela más que el viento, lo va a poner. total. Bueno, y después, ¿cómo seguimos subdividiéndolo? Sin susto, Miguel Ángel, eso es con toda la seguridad. ¿Cuál es la división que utilizan los cirujanos cuando tienen que extraer partes del hígado? Ajá, sí señor, en segmentos, exactamente. Cuando hacemos un corte histológico de cualquiera de los segmentos, vamos a ver esto que tenemos aquí. Todo el hígado es igualito. Entonces, si ustedes entienden esta estructura, pues con eso ya entendieron hígado, porque todo es igualito. Se repite la misma estructura muchas veces. Hablamos de el lobulillo hepático clásico. El lobulillo hepático clásico tiene forma de hexágono. Créanme, por favor, que aquí quedó el hexágono. No siempre queda en el corte perfecto, ¿no? Dependiendo de cómo se haga el corte histológico, pues puede quedar de diferente manera. Pero esa es la estructura básica que se repite en todo el hígado, lobulillo hepático clásico. ¿Qué conforma ese lobulillo hepático clásico? Entonces tenemos en todo el centro una vena que se denomina vena central del lobulillo hepático o vena centrolobulillar. ¿Qué tenemos en los vértices de ese lobulillo hepático clásico? Allí vamos a encontrar las tríadas portales. Tríadas portales. Vamos a ver que no son solo 3 cosas lo que hay allí, pero pues inicialmente los histólogos, cuando la estudiaron, identificaron 3 estructuras y por eso le dieron ese nombre. Tríadas portales. ¿Qué hay en medio? Si ustedes observan acá,
Se ven unas líneas rosadas. Estamos hablando de cordones o tabiques de hepatocitos, son los que se ven rosados. Y los espacios que ven blancos son sinusoides, sinusoides hepáticos. ¿Qué tipo de capilar son los sinusoides? Tipo 3. Ok, muy bien. Capilares tipo 3. Entonces, presten atención para que no tengan problema con el hígado. Resulta que al hígado le ingresan 2 arterias hepáticas y una vena porta. Estas estructuras entran por el hilio hepático, es decir, entran por debajo. Tanto las arterias hepáticas como la vena porta se dividen múltiples veces, se ramifican muchísimo. Y al ramificarse van a formar estas que vemos acá en las triadas portales. Entonces, en cada triada portal ustedes van a encontrar una rama pequeñita de la vena porta, una rama pequeñita de la arteria hepática. Ambos tipos de sangre se vierten hacia los sinusoides y allí se mezclan. Entonces, en los sinusoides vamos a tener mezcla de sangre arterial y venosa. Eso quiere decir que la sangre va de afuera hacia adentro. Toda la sangre se dirige hacia la vena central. Tanto arterial como venosa, pasa a los sinusoides, entra en contacto con los hepatocitos y luego continúa su recorrido hacia la vena centrolobulillar. Estas venas, en última, se reúnen, van a formar las venas hepáticas, que se encuentran en la superior y posterior del hígado. Esas venas hepáticas sacan toda la sangre del hígado. ¿Hacia dónde llevan la sangre las venas hepáticas? Pues vamos a la propia vena hepática y después a la vena cava inferior. Cava inferior, sí señor. Vena cava inferior. Y esa sangre, bueno, en últimas va a llegar al atrio derecho. Entonces, miren ustedes, la sangre al hígado entra por debajo, entra por el ilio y sale por arriba y por detrás, a través de las venas hepáticas. Si estamos ubicados en el lobulillo hepático clásico, entonces no se les olvide, la sangre va de afuera hacia adentro. De cada una de las triadas portales se dirige hacia la vena central. Ese es el recorrido de la sangre. La bilis, que es la secreción exocrina del hígado, va al contrario. Es decir, cada uno de estos hepatocitos va a producir un poquito de bilis. Y esa bilis va a ir circulando a través de unos conductos diminutos. Esos conductos van llevando la bilis desde el centro del lobulillo hacia el conducto biliar de la triada portal. Ahorita vamos a ver ese conducto. Entonces la idea es que toda la bilis va del centro hacia la periferia. Pilas con eso. La sangre va de afuera hacia adentro, la bilis va de adentro hacia afuera. Esa es la manera en la que funciona el hepatocito. Si quiere, Doc, de una vez hábleles del asino hepático. El Si le dan lobulillo. una miradita. Funciona Sí, el sí, lobulillo, el lobulillo. Funciona el lobulillo, es lo que tú estabas diciendo. La forma en que va la sangre y cómo va la bilis. Esto, Miguel y compañeros, recuerden ustedes, y hay una niña, Silvia, que escribía, de pronto Luis Ernesto les dijo que venimos con la vena central del lobulillo y ellas forman venas sublobares, y Ernesto les dijo, y después venimos a drenar a las hepáticas, que antes les decían suprahepáticas, y miraron la grabación de la doctora Carmen Cecilia, todavía dice que son las suprahepáticas, son las hepáticas que van a la vena cava inferior. Recuerden todo lo que, de dónde viene la porta. La porta viene de la unión de la esplénica o lienal que se pega con la mesentérica superior. A la esplénica o lienal le está llegando también la mesentérica inferior. La mesentérica superior y la lienal forman la porta.
La porta que ha recogido los nutrientes, es el porta que yo les digo de pendejada, en el que se echa la comida. La gente que trabaja en construcción echa su porta lleva comida, todos los alimentos bien desdoblados los tiene ya ahí, monosacáridos, aminoácidos, ácidos, ácidos grasos libres, se van para adentro, al hígado. Y el hígado sale por las hepáticas a buscar la vena cava inferior y ahí llega al atrio derecho, como dijo Laurita, llevando comidita, pero la sangre que está subiendo es sangre desoxigenada. Entonces nosotros vamos aquí, lo que Laurita me está pidiendo es que, ay Dios mío, ahora no soy capaz de bajar aquí para anotar, pero es que no levanto novia, me va a quedar virgen toda la vida. Entonces, Laurita está diciendo es esto. Ahí está el tabique, el cual obviamente viene el vaso y el vaso está haciendo lo siguiente, está irrigando para acá, está irrigando también para esta zona, ¿cierto? En esa zona limítrofe está haciendo la irrigación y esa irrigación nos va a dar a nosotros unas zonas que van a estar muy alejadas, muy cercanas a la irrigación, unas que van a estar en la parte media y otras que van a estar más alejadas de esa irrigación. Entonces ustedes cuando vean los textos van a decir que hay una zona que denominan zona 1, una zona que denominan zona 2 y una zona que denominan zona 3. Siendo la zona 1 la más irrigada, la zona 2 más o menos irrigada, la más pobremente irrigada es la zona 3. Entonces, si hay un proceso isquémico, ¿quién se va a joder más? Los hepatocitos que están en la zona 3. Entonces, ahí ustedes van a ver el semestre entrante ese tipo de necrosis en la cual pues obviamente estos hepatocitos de la zona 3 son los que van a estar más perjudicados. ¿Qué pasa? Eso cuando hay obstrucción, cuando hay necrosis, cuando hay poco aporte sanguíneo. Vámonos para la otra vaina. Un medicamento que se está tomando la persona que sea hepatotóxico, ustedes tienen que meter en su cabeza que hay fármacos que se van por vía renal y hay fármacos que tienen un gran tránsito, principalmente lo hacen y su forma de drenaje y de metabolismo es el hígado. Entonces, hay muchos fármacos de esos que pueden empezar a dañar el hepatocito y como Laurita Lewis me dijo ayer, no solamente eso, el alcohol. Entonces, el alcohol es hepatotóxico. De acuerdo a eso que les acabo yo de decir, ¿cuáles hepatocitos estarían más comprometidos cuando una persona se toma un veneno o cuando la persona ingiere frecuentemente alcohol? Los de la zona 1, los de la zona 2 o los de la zona 3, los hepatocitos de cuál de esas zonas son los que más se comprometerían en el caso de la ingestión de un veneno, de un fármaco o del mismo alcohol. ¿Cuál creen ustedes que serían los hepatocitos más? Los de la 1, muy bien, Camilo. Felicitaciones, muy bien, Miguel Ángel. Van ganadores, los de la zona 1. Entonces, fíjense que es a la visconversa, lo contrario, igual que lo que Laurita les estaba enseñando a ustedes, aquí es al contrario. Una necrosis centrolobulillar, estamos viendo que tendríamos un fuerte compromiso, la persona tiene un fuerte compromiso de la zona 3. Aquí, los fármacos que son hepatotóxicos, el alcohol que es hepatotóxico, se empieza a perratar, empieza a joder, empieza a dañar los hepatocitos de la zona 1. Muy bien, felicitaciones. Entonces, eso era lo que queríamos explicarle acá con esta parte de lo que decía la doctora Laurita. Es eso, sencillamente venimos nosotros con los sinusoides en sentido del espacio porta, de la triada portal, hacia la vena central del lobulillo, y luego la bilis viene en sentido contrario. Y ahorita hablamos de la bilis, ¿no? Más tardecito, ahí ya, más o menos echamos ahí una carreta. Listo, Laurita, yo creo que ya. Gracias, doctor. No, ¿cómo te ocurre? Les insistimos en esto porque si ustedes le dan una miradita a Gardner, allí van a encontrar un diagrama
En ese diagrama les muestran el lobulillo hepático clásico, que es este, que les mostramos inicialmente. Les hablan del acino hepático y del lobulillo portal. Allí están estos dibujitos. Entonces la idea es que el acino hepático y el lobulillo portal pues son diagramas que se han hecho para tratar de entender cómo funciona el hígado. Pero como les comentaba inicialmente, lo que ustedes van a ver al microscopio cuando ustedes cogen una lámina de hígado es esto. Van a ver el lobulillo hepático clásico. Este es de la vida real, o sea, este es de una lámina de la universidad. Entonces ustedes pueden observar la vena centrolobulillar. La idea es que los sinusoides se dirigen hacia ella de manera radial. Y en los vértices encontramos entonces las tríadas portales. De esas tríadas portales siempre la estructura más grande va a ser la rama de la vena porta. Siempre, así no tenga sangre en su interior. La más grande siempre es la rama de la vena porta. Y recuerden que en medio de ellos, es decir, entre las tríadas portales y la vena centrolobulillar, tenemos los cordones o tabiques de hepatocitos y los sinusoides hepáticos, que son los que ustedes ven aquí de color blanco. Nuevamente, vena centrolobulillar. Observen cómo los sinusoides se dirigen hacia ella. Los cordones o tabiques de hepatocitos son simplemente hepatocitos alineados entre ellos. Al interior de los sinusoides ustedes van a encontrar estas células que vemos por acá. Son células que pueden ser de diferente forma, usualmente son grandes. ¿Qué nombre le damos a esas células que hay dentro de los sinusoides? Que son células fagocíticas, eliminan, ajá, sí señor, y se les da el nombre de células de Kupffer. Las células de Kupffer son macrófagos especializados del hígado, se encuentran dentro de los sinusoides hepáticos. Fagocitan sustancias extrañas, moléculas extrañas que hayan allí. Entre los hepatocitos y la sangre hay un espacio muy pequeño que es el espacio perisinusoidal de Dicey. Por eso es que a las células que recubren los sinusoides se les denomina células de revestimiento sinusoidal. Es decir, aquí no se habla de endotelio porque ellas tienen unas particularidades, son diferentes. Además porque hay un espacio entre ellas y los hepatocitos. Entonces hablamos de células de revestimiento sinusoidal. El espacio perisinusoidal de Dicey es muy pequeño, lo podríamos ver con microscopía electrónica, es de pocas micras y ese espacio está ocupado por unas células que son pequeñitas, redondas y bien oscuras. Hay dos tipos de células allí. Podemos hablar de las células de hito, que son las que acumulan grasa y acumulan vitamina A, o podemos hablar de linfocitos. Usualmente esas células están bien pegaditas al cordón o tabique de hepatocitos, porque ellas están ahí, en el espacio perisinusoidal de Dicey. Entonces, pueden ser células de hito, que son las que acumulan grasas y vitamina A, o pueden ser linfocitos. Es imposible diferenciarlas con el microscopio de luz. Los hepatocitos, observen ustedes que son muy similares entre ellos. Son muy, muy parecidos. Cada hepatocito cumple todas las funciones del hígado. Si ustedes leen, las funciones son muchísimas. El hígado cumple un montón de funciones. Y la idea es que cada hepatocito cumple todas las funciones del hígado. Usualmente son células uninucleadas. En algunas ocasiones, no, las que son de revestimiento son las que les decía que son como endoteliales, pero reciben otro nombre porque son diferentes.
Células de revestimiento sinusoidal. Ay, ¿qué hice? Células de revestimiento. Bueno, ahí el doctor les escribió. Y la idea es que entre ellas y los hepatocitos está el espacio perisinusoidal de Dice. Ese espacio es muy pequeño, solamente se puede ver con microscopía electrónica. Pregunta, Miguel Ángel. Profe, entonces estas células de revestimiento sinusoidal están entre los hepatocitos y las células endoteliales de los sinusoides. Sinusoides. Ok, ok. Listo, Están profe. entre, mejor dicho, están entre la sangre y el hepatocito. Vale, listo, profe. Sí, señor. Bueno, hablando de los hepatocitos, les decía que usualmente tienen solo un núcleo. A veces podemos ver hepatocitos binucleados, pero es raro. La mayoría de ellos tienen solamente un núcleo. El citoplasma es abundante, rosado, porque tienen muchísimas mitocondrias. Y recuerden que cada uno de ellos va a producir un poquito de bilis. Entonces la idea es que ese poquito de bilis que producen lo vierten hacia unos conductos diminutos que hay entre hepatocito y hepatocito. Se habla de los conductillos biliares, que se ven también con microscopía electrónica. Se encuentran entre un hepatocito y el otro. Esos conductillos biliares van a drenar hacia los colangiolos y luego los canales de Hering para llevar la bilis hacia el conducto biliar de la tríada portal. Esos conductos no los vemos usualmente porque son diminutos, a no ser que la persona tenga una obstrucción de la vía biliar, no se ven los conductos biliares que hay aquí en medio del lobulillo clásico. Acá los hepatocitos se ve el citoplasma bien rosadito. Como decíamos, algunos pueden ser binucleados. Entonces, hablando de las células, si ustedes ven una célula aplanada, parecida a una endotelial, pues se le da el nombre de célula de revestimiento sinusoidal. Si ven una célula redondita, pequeña, bien oscura, puede ser una célula de hito o puede ser un linfocito. Si ven una célula grande, deforme, que está dentro del sinusoide, hablamos de célula de Kupffer. Aquí nos quedó con sangre tanto la vena centrolobulillar como los sinusoides. Están llenos de eritrocitos. Recuerden que el hígado tiene una función hematopoyética muy importante en la vida embrionaria y fetal. Y aquí llegamos a las tríadas portales. Entonces, alrededor ustedes pueden observar los hepatocitos, los sinusoides. Las tríadas portales, recordemos que están en los vértices del lobulillo hepático clásico, es decir, conforman los vértices del hexágono. En esas tríadas inicialmente se describió esta arteriola. Si la quisiéramos clasificar, esto es una arteriola y esta es una vénula. Sin embargo, en los libros ustedes la van a encontrar como arteria hepática. En realidad ustedes saben que es una rama de la arteria hepática. Vena porta es una rama muy pequeñita de la vena porta. Conducto biliar de la tríada portal. Usualmente el epitelio se ve cúbico simple. En este caso nos quedó aquí cilíndrico. Entonces el epitelio puede ir de cúbico a cilíndrico simple. Y recuerden que la bilis viene desde el centro del lobulillo hacia este conducto. Estos conductos cada vez se van reuniendo y se van volviendo más grandes para formar el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Hasta ahí fue lo que vieron los primeros histólogos y dijeron tríada portal. Luego descubrieron el cuarto componente, que es un vaso linfático, que nos quedó aquí también.
Observamos algunos capilares pequeños. El tejido conectivo es un tejido conectivo denso y regular. Y la idea es que alrededor, si ustedes observan, por aquí se ven unos hepatocitos que están en todo el borde. Hablamos de la placa limitante. Entre esa placa limitante y la tríada portal hay un espacio que se denomina espacio de Moll. Y ya, recuerden que esas tríadas portales se encuentran entonces en los vértices del lobulillo hepático clásico. Aquí tenemos otra tríada portal. Recuerden siempre que la rama de la vena porta es la más grande. Es esta que vemos aquí abajo. Rama de la arteria hepática, conducto biliar de la tríada portal. Alrededor, tejido conectivo, se ve la placa limitante, que son los hepatocitos que están ahí en el borde. Entre los hepatocitos y la tríada, el espacio de Moll. Esta es una tríada portal de la vida real. Esta es de nuestras láminas de la universidad. Entonces, pueden ver el conducto biliar de la tríada portal con su epitelio cúbico simple, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta, y aquí de una vez se continúa con los sinusoides. Recuerden ustedes que tanto la sangre arterial como venosa se mezclan en los sinusoides hepáticos y se dirigen hacia la vena centrolobulillar. ¿Cuál es el tejido conectivo que hay en el hígado? ¿Qué dicen, jóvenes, teniendo en cuenta esta coloración que la hemos visto en otras ocasiones? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, pero yo personalmente no sé. Bueno, entonces recordemos las fibras reticulares. Esta es coloración para fibras reticulares. Se puede utilizar coloración argéntica. Por eso es que no se ve cuando realizamos coloración de hematoxilina de eosina. Se debe hacer una coloración especial para ver el tejido conectivo que hay entre los hepatocitos y los sinusoides. Fibras reticulares. Aquí lo que se hizo fue administrarle alguna sustancia extraña en la sangre o en los alimentos. Esto usualmente se hace con los animales para resaltar las células de Kupffer. Recordemos que decíamos que ellas se encuentran dentro de los sinusoides y fagocitan las sustancias extrañas o los microorganismos que pueda haber en la sangre. Bueno, preguntas de hígado. Sí, profe, yo tengo una duda. Estos otros tipos como digamos lobulillos hepáticos tipo los acinos o los lobulillos portales, ¿son virtuales o efectivamente son estructuras con esa forma? Lo que pasa es que tratan es como de describir el recorrido. Si tú miras el acino hepático es para describir el recorrido de la sangre arterial.
Si miramos el lobulillo portal es para describir el recorrido de la bilis. Pero cuando uno hace el dibujo de esos lobulillos, mira que en Gardner dibujan el lobulillo hepático clásico, o sea, en relación al lobulillo hepático clásico es que dibujan los otros. Para el lobulillo portal utilizan 3 lobulillos hepáticos clásicos. Para el acino necesitan 2 lobulillos. Es más una descripción fisiológica. Vale, profe, listo, sí, ya entendí. Muy bien. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? Almacena bilis. de bilis. Almacenar y concentrar. Concentrar, sí. Almacenar y concentrar la bilis. El libro dice que son más o menos 70 mililitros de bilis que se pueden almacenar allí. Eso varía dependiendo del tamaño de la vesícula. Hay personas que tienen una vesícula pequeñita y otros que tienen una vesícula muy grande. La idea es que aquí en la parte superior tendríamos la luz, que es donde se almacena la bilis. La mucosa forma pliegues. Esto no es que sean vellosidades ni nada por el estilo. Hablamos de pliegues de la mucosa de la vesícula biliar. La idea es que cuando se llena de bilis, pues simplemente se estira. Queda estirada la mucosa. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Algunas células tienen microvellosidades y gracias a eso es que absorben agua y concentran la bilis. La lámina propia siempre debajo del epitelio y ambas conforman la mucosa de la vesícula. Aquí no hay submucosa. Luego tenemos la capa muscular propia. Toda es músculo liso. Ese músculo liso está dispuesto de manera oblicua interna, longitudinal externa. Oblicua interna, longitudinal externa. Y si miramos la vesícula biliar, es como una bolsita. Dependiendo de cómo uno voltee la bolsita, puede ver serosa o puede ver adventicia. Es decir, cuando el cirujano tiene que sacar la vesícula, él debe despegarla del hígado. Esa área que está pegada al hígado tiene adventicia. El área que está por debajo, que está cubierta por peritoneo visceral, tiene serosa. Entonces, dependiendo por dónde se mire, serosa o adventicia. Tiene las dos. Aquí la vemos de la vida real. Estos son los pliegues de la mucosa. La mucosa es el epitelio y la lámina propia. La capa muscular oblicua interna, longitudinal externa. Y tiene tanto serosa como adventicia. Recordemos que el colédoco es similar, que lo habíamos visto la semana pasada. Entonces está la luz, el epitelio es un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia y luego la muscular propia. ¿Cuál es la ubicación anatómica del páncreas? Estaría en epigastrio y hipocondrio izquierdo retroperitoneal. Sí, señor, exactamente. Así no hay pérdida. Esa es la descripción más completa que se puede hacer. Entonces, bueno, dependiendo de qué parte del páncreas, como dice su compañero, epigastrio, hipocondrio izquierdo, si hablamos de la cola del páncreas, y es un órgano retroperitoneal. Pilas con eso. Es un órgano que también tiene una porción exocrina y una porción endocrina, al igual que el hígado. En eso se parecen, tanto exocrino como endocrino. Si lo miramos afuera, como todas las glándulas, tiene cápsula. Entonces, si uno lo mira por fuera, el tejido conectivo que hay afuera es la cápsula, tejido conectivo denso irregular. Esa cápsula forma los tabiques, que son estos que vemos por acá. Esos tabiques dividen la glándula en lobulillos. Y a través de esos tabiques pasan las estructuras vasculares, los conductos excretores, los nervios pasan por ahí también.
Lo que vemos morado es el componente exocrino. Lo que vemos de color más claro, que se ven como unas esferas, es el componente endocrino. ¿Qué nombre le damos al componente endocrino del páncreas? Islotes de Langerhans. Sí, señor, muy bien. Islotes de células de Langerhans. El libro dice que tenemos 1.000.000 de islotes de células de Langerhans. Son estructuras esféricas. Dentro de cada islote hay alrededor de 3.000 células. Dentro de esas 3.000 células hay 6 tipos. Entonces hablamos de células alfa, beta, gamma, delta, delta 1, PP. Cada una de ellas produce un tipo de hormona. Las más abundantes, como el 70%, son células beta, productoras de insulina. ¿Cuántas células tiene un acino pancreático? O bueno, un acino cualquiera. ¿Cuántas células tiene más o menos? Nunca las han contado. No, mentiras. El libro dice que más o menos 12. Incluso ahorita les voy a mostrar que hay unos más pequeñitos. La idea es que el acino es muy pequeñito en comparación con el islote, pero hay mayor cantidad de acinos. Los acinos producen la secreción exocrina. La secreción exocrina del páncreas, corresponde a las proenzimas pancreáticas y el bicarbonato. Eso es lo que viaja a través de los conductos excretores para llegar a la ampolla hepatopancreática a través del conducto pancreático principal. Aquí tenemos entonces un islote de células de Langerhans. Usualmente los vemos mucho más blancos. El citoplasma de estas células es bien blanco. Y están llenos de vasos sanguíneos. Aquí no quedaron, pero la idea es que si este es el componente endocrino, pues debe tener muchos vasos sanguíneos porque las hormonas se vierten hacia la sangre. En el caso de los acinos, observen ustedes que las células son bien moradas. Estos son acinos totalmente serosos. Estas células acinares, que son las moraditas, producen proenzimas. En el centro de los acinos tenemos las células centroacinares. Las células centroacinares producen bicarbonato. Esas células son únicas y exclusivas del páncreas. En ninguna otra parte hay células centroacinares. Entonces, las acinares proenzimas que se activan cuando llegan al duodeno y las centroacinares bicarbonato. Esa es la porción exocrina del páncreas. Y miren ustedes cuántas células tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de pronto. Observen acá, entonces estas estructuras esféricas de color mucho más claro es el componente endocrino. El exocrino es más abundante, es el que vemos morado. Son los acinos pancreáticos. Los tabiques de tejido conectivo que surgen a partir de la cápsula. Por allí es por donde pasa la arteria, la vena, el nervio, el linfático y los conductos excretores. Observen, por aquí nos quedó un conducto excretor del páncreas, este que vemos en la parte derecha, un vaso sanguíneo que va ahí en medio del tabique, el islote de células de Langerhans que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos en su interior. Incluso Gardner habla de un sistema porta-insuloacinar. Y alrededor entonces los acinos pancreáticos. Recuerden que los acinos tienen las células acinares en la periferia y las células centroacinares en el centro, que son las que producen el bicarbonato.
Este es un conducto pancreático mucho más grande. Observen ustedes, se encuentra en el tabique. Es un conducto pancreático interlobulillar. Se llama interlobulillar porque está en los lobulillos. Aquí tenemos 1, 2, 3 lobulillos. Hay una arteria por aquí en medio de este tabique. Los acinos, que siempre son moraditos, y por acá nos quedó un islote de células de Langerhans. Nuevamente, acinos pancreáticos. Observen ustedes que son pequeñitos. Hay unos que tienen muy poquitas células. Las acinares son las que están en la periferia. Cuando las proenzimas se activan aquí adentro en el páncreas, ahí es cuando hablamos de pancreatitis, y hagan de cuenta que es como una autodigestión, porque estas enzimas son muy potentes. Ellas prácticamente pueden destruir todos los tipos de nutrientes. Hay enzimas para los lípidos, para los carbohidratos, para las proteínas, incluso para los ácidos nucleicos. Hay una cosa ahí importante que también quiero que aprendan, es la vecindad que existe entre esto, en la ampolla hepatopancreática, la vecindad que hay entre el colédoco y el conducto pancreático. El colédoco puede llevar pueden llevar cálculos, ¿cierto? Esos cálculos que se forman en la vesícula pueden migrar y pueden bajar y pueden, respecto a lo que está diciendo Laurita, pueden obstruir el conducto pancreático. Esa obstrucción lleva a lo que Laurita está diciendo, una pancreatitis. O sea, siempre vaya de aquí pensando hacia futuro, cuando estén en el servicio de urgencias, que le llegue un paciente que come mucho, por lo general tiene un biotipo especial, revísenle que no tenga un cálculo ahí, ¿cierto? En los cuadros de pancreatitis también, después de una comida copiosa, abundante, personas obesas que comen bastante, se dan cuadros de pancreatitis. Eso es lo que les quería compartir, para que no se olvidaran nunca de eso que yo les acabo. Sí, señor. De acuerdo. Es súper grave, ¿no? O sea, hay muchas personas que no sobreviven a la pancreatitis. Es muy, muy grave. Los que sobreviven no quedan muy bien, que digamos. ¿Qué nos falta ver, muchachos? ¿Qué les estamos debiendo? Miguel levantó la mano, Laurita. Dime. Sí, pues yo tenía una pregunta con respecto a los cálculos de la vesícula biliar. Es que pues cualquier persona que esté obesa y que consuma muchos ácidos grasos, ya sea porque pues no sé, digamos come muchas hamburguesas, tiene riesgo de desarrollar cálculos en la vesícula biliar. En realidad no es solo eso, ¿no? A eso va mi pregunta. No sé exactamente qué genera Mira, cálculos. por ejemplo, persona con anemia de células falciformes. O sea, la persona nace así. Anemia de células falciformes. Hay una destrucción masiva de los eritrocitos todo el tiempo. Esas personas sufren de cálculos biliares desde que están niños prácticamente. Y no es porque sean gordos, es porque tienen anemia de células falciformes. Cuando tenemos cálculos en la vesícula biliar, en los riñones o en donde sea, porque se pueden formar cálculos prácticamente en cualquier parte, usualmente está asociado a una alteración en el sistema endocrino. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Puede ser porque haya demasiado calcio, haya demasiado ácido úrico, hay demasiado colesterol, ¿sí? Y hay diferentes tipos de cálculos, precisamente dependiendo de cuál sea la sustancia que esté desequilibrada. Y no, digamos que lo que pasa es que el paciente típico para hablar de cálculos biliares es mujer mayor de 60 años, obesa, bueno, esas son como las características, pero eso no quiere decir que las personas que sean delgadas, que no
tengan ningún otro factor de riesgo, pues no puedan sufrir de cálculos biliares o de cálculos renales o de cálculos en las glándulas salivales, por ejemplo. Hay una cosa también que ayuda, es que haya una obstrucción en la vía biliar, por sí que sea una vesícula biliar que no se vacía en forma adecuada, entonces hace que se produzca una estasis. Y esa estasis lleva a que se puedan formar los cálculos. Como dice Laurita, nosotros depende del tipo de cálculo que la persona tenga una mayor propensión, por ejemplo, a manejar cierto tipo de sustancia. Entonces, uno mira que hay cálculos en el sistema genitourinario dado por ácido úrico, por ejemplo. Aquí en estos es clave el colesterol y las sales biliares, los que van a producir ese tipo de cálculos acá en la vesícula biliar. En el otro lado, pues, obviamente son los de ácido úrico los que más se empiezan a producir. Entonces en la parte urinaria empiezan a formarse los cristales que se empiezan a acumular y forman los cálculos. Aquí más o menos es lo mismo. Entonces, para que tengan en cuenta, y es muy valioso lo que les dice Laura, depende del tipo de sustancia que se empieza a acumular, pues se empiezan a formar los cálculos. Incluso les decía que podemos tener cálculos en las salivales, ¿no? Se pueden Bien. formar cálculos en las parótidas. Hablamos de cialolitiasis. Y es bien doloroso, o sea, esto es... Esos creo que son de calcio, creo. Sí. Esos creo de acá arriba son de calcio. Y esos Sí, son señor. súper fregados, porque imagínense ustedes una parótida, entrar a intervenirla. Ahí está saliendo un parcito craneal súper peligroso. Está saliendo el facial y métale usted una parótida, parce. Soberano problema. Bueno. ¿Cuáles son las salivales mayores, además de la parótida? Sublingual y Sublingual y submandibular. submandibular. Ya, qué pena con ustedes, que sí, aquí había un poquito de bulla. Sí, perfecto. Entonces, son dos, ¿no? Para cada una. Aquí colocamos como en singular, pero siempre tengan presente que son dos. Entonces, hablamos de dos parótidas, dos sublinguales, dos submandibulares. Bueno, las parótidas son totalmente cerosas. Esa es la primera característica que deben tener en cuenta. Como todas las glándulas tienen cápsula, que es lo que vemos aquí. Entonces, tejido conectivo denso irregular. Ese tejido conectivo se mete formando los tabiques y los separa entonces en lobulillos. Dentro de esos lobulillos tenemos la estructura, la unidad funcional de las salivales mayores, que si le dan una miradita a Gardner, ahí tenemos un diagrama de esa estructura básica que es el salivón. El salivón está constituido por el acino, que en este caso es seroso, un conducto intercalar que es muy pequeñito, que es a veces difícil de ver, un conducto estriado, que es este que estamos viendo acá, y luego, de ahí en adelante, la saliva continúa a través de los conductos excretores. Entonces hablamos de conductos intralobulillares, los que están dentro del lobulillo, los interlobulillares que están en los tabiques y el conducto excretor principal. Ese es el recorrido que realiza la saliva. Lo que está incluido dentro del salivón modifica la saliva, por eso es que reciben diferente nombre y además porque son diferentes. Entonces, en el caso de la parótida, todos los acinos son serosos. El conducto intercalar es un conducto muy pequeñito que tiene un epitelio cúbico simple. El conducto estriado es un conducto más grande que tiene epitelio cilíndrico simple.
Aquí estamos viendo conductos interlobulillares. Este que vemos por aquí, a la derecha, es un intralobulillar. Tenemos todos los acinos serosos. Ellos vierten la saliva hacia el intercalar, luego hacia el estriado, y del estriado pasan hacia el intralobulillar. Los intralobulillares llevan la saliva hacia los interlobulillares, que son estos que vemos acá, que son más grandes. Estos interlobulillares se fusionan y van a formar el conducto excretor principal. Aquí vemos mejor los tabiques. Los acinos, recordemos que son todos serosos. Los conductos estriados son estos que vemos por acá, en medio de el lobulillo. Y recordemos que de esos estriados continuamos entonces hacia el intralobulillar, inter y luego el excretor principal. Esta coloración nos permite resaltar los estriados, que son estos que vemos aquí. Son conductos con epitelio cilíndrico simple. Observen alrededor los acinos que son totalmente serosos. Tanto los conductos intercalares como los estriados modifican la saliva. Ya cuando pasan a los intralobulillares, ya de ahí en adelante simplemente se transporta hacia la cavidad oral. Y alrededor, tanto de los acinos como de los conductos, podemos encontrar las células mioepiteliales. Esas células mioepiteliales ayudan a comprimir el salivón para expulsar la saliva. La parótida dijimos que era solo serosa. Todos los acinos son serosos. La submaxilar y la submandibular, bueno, aquí está, esto es lo mismo. La submandibular y la sublingual son mixtas, es decir, tienen acinos tanto serosos como mucosos. En el caso de la submandibular, el predominio es seroso y por eso es que la vemos principalmente rosadita. La mayoría son serosos, sin embargo, también tenemos acinos mucosos. En esta es muy bonito ver la continuidad de los conductos. Entonces miren que vienen desde unos conductos pequeñitos y cada vez se van volviendo más grandes. Esos conductos grandes van a ir convirtiéndose hacia el conducto excretor principal. Entonces vemos la mayoría de los acinos serosos, que son los rosaditos, y los mucosos, que son los blancos. ¿Qué nombre le damos a estos conductos que tenemos aquí? Y a este grandote. Esos chiquitos serían los estriados, ¿no? Sí, señor. Conductos estriados. El epitelio es cilíndrico simple. La sublingual también es mixta, mucoserosa, pero tiene predominio mucoso. Observen que casi todo se ve blanco. Bueno, y antes de eso, antes de que se me olvide, la submandibular es la que produce la mayoría de la saliva. Como un 60% de la saliva es producida por las submandibulares, que son dos, una a cada lado. La sublingual, que se encuentra mucho más medial, tiene predominio mucoso. Sin embargo, también se ven algunos acinos serosos, incluso se ven medialunas serosas. Recuerden la presencia de las células mioepiteliales alrededor. He dicho. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda de glándulas salivales?